Bien, don Luis, buenos días. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Muy bien también, muchas gracias. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Muy bien. Muy bien, pero dígalo con más entusiasmo, oiga. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy es nuestra tertulia 3Js. Jaime, Javier y Julio. Ja, ja, ja. Bueno. Don Luis, Joroba. don Luis y los chistes dobles. En fin. Ay, eso ni chiste, ni Es que chistera. me he levantado un poco atontado. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en estos momentos tenemos en Rumanía una situación pues ciertamente peculiar. Ya saben ustedes que se anuló la segunda vuelta de las elecciones rumanas y entonces se había programado por repetir las elecciones presidenciales que en aquel entonces pues no se pudieron celebrar. Se anuló la segunda vuelta cuando quien estaba encabezando las encuestas era Georgescu, que es un candidato perteneciente al grupo de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo. El partido que le respalda es el AUR rumano, que está liderado por el vicepresidente de Giorgia Meloni en ese partido. Se le acusaba de prorruso, pues probablemente con toda la razón del mundo, pero claro, es que ser prorruso no es delito en suelo europeo, ni es óbice para presentarse a las elecciones. Si ser prorruso y anti-OTAN fuera requisito para no presentarse a las elecciones, pues entonces no se podrían presentar a las elecciones en España ni Podemos, ni Sumar, ni Bildu, que han votado sistemáticamente en el Parlamento Europeo contra cualquier tipo de condena a Putin, y sin embargo pues ahí están presentándose a las elecciones porque eso no es delito. Bueno, pues ayer la Junta Electoral Central rumana, por sus santas narices y sin que exista ningún tipo de decisión judicial que le impida presentarse a las elecciones, va y anula la candidatura de Georgescu. Y dices, pero ¿qué demonio está pasando? ¿Qué está pasando, don Javier? ¿Por qué está pasando? Usted si ha visto la versión doblada original de Apocalipsis Now, que luego la cambiaron desgraciadamente. Decían que en esta guerra las cosas se enredan como cerezas. Y es lo que está pasando en Europa. Estamos enredándonos en una serie de conflictos que tienen un origen aparente, la amenaza rusa, pero por otro lado tienen otros orígenes que no son propios de Rusia, sino que son propios de las contradicciones tremendas que antes de que nos alarmáramos algunos con la postura de Trump con respecto a Rusia, pues ya veníamos denunciando. Es decir, de que la Unión Europea tiene una serie de contradicciones que son muy graves y que, al margen de lo que suceda en Rusia, en Estados Unidos, en China o en Singapur, tenemos un problema con la Unión Europea de clarificar un poco, digamos, qué es la puñetera Unión Europea, cuál es la legitimidad de la Unión Europea, qué es lo que debe reflejar esta Unión Europea, si debe ser una especie de poder supranacional que controlado de forma en principio democrática, pero en la práctica bastante opaca, y a la vista está de que en realidad, por ejemplo, los comisarios europeos, que serían como los ministros, ¿no?, de esta Unión Europea, de este Estado supranacional, pues en realidad no son elegidos, digamos, por el Parlamento Europeo, o los acuerdos más bien que del Parlamento, por los acuerdos de las facciones que hay en la Unión Europea, en los partidos. Yo creo que el problema de Rumanía es un problema grave, porque es verdad que puede haber indicios de algo más que simplemente que sea prorruso este señor. Hay indicios, puede haber indicios, pero hasta que no haya una acción judicial con todas las garantías, lógicamente el hecho de que se suspendan unas elecciones en curso o se le prohíba concurrir a unas elecciones, pues hombre, desde el punto de vista legal no tiene un sostén. Eso hay que decirlo, no es legalmente aceptable. Es así de claro. Es decir, puede haber sospechas, supongo que también es verdad que dicen que tienen documentos, pero probablemente no, fundadas, pero tendrá que ser un tribunal quien por lo eso decida digo que y que la le cuestión, inhabilite o no. Por eso digo que la situación es endemoniada, porque si atañe a la seguridad nacional, pero al mismo tiempo quiere ser consecuente con un sistema garantista democrático, pues una de dos.
o aceptas el sistema garantista democrático o no lo aceptas. Entonces, por eso digo que la situación es endemoniada. Yo creo que el problema el problema al que asistimos ahora mismo, este tiempo que es yo creo que es un cambio de época, un cambio histórico al que estamos asistiendo. Creo que tiene muchas vertientes que a veces las mezclamos, y entonces o vamos o con todo o con nada, ¿no? Es decir, y esto no nos separa de la realidad de los problemas que tenemos. Yo creo que la Unión Europea es un organismo que debe ser reformado profundamente, y de hecho debe replantearse cuál es su sentido, debe replantearse cuál es el sentido. No creo que la Unión Europea se haya convertido en lo que sea lo adecuado. Creo que las políticas que está promoviendo la Unión Europea, además mediante una serie de un mecanismo aparentemente democrático, pero también con ciertas cosas bastante tramposas. Por ejemplo, decir, aquí nadie decide qué es lo que se lleva al Parlamento. Nadie sabe realmente quién decide en primera instancia qué se vota y qué no se vota en el Parlamento, que es una de las cuestiones también de cómo dirigir una democracia. Porque a nosotros nadie nos ha preguntado si queríamos que se impusieran los derechos de CO2. Que yo sepa, eso no ha sido planteado, digamos, a nivel nacional en cada país como un debate público, sino que de repente nos hemos encontrado con que esa iniciativa ha llegado al Parlamento, se ha aprobado y ha hecho un daño a la economía, a las economías europeas prodigioso. Entonces, ese es un juego sucio para mí, es decir, tiene un aspecto formalmente democrático, pero en la práctica es bastante discutible. Y yo creo que este es el gran debate. ¿Qué pasa? Que se nos solapa ahora mismo pues la situación con Rusia, la cuestión de Ucrania, la posición norteamericana, la indefensión de Europa. Es decir, se nos solapa con todo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho los deberes cuando debíamos y podíamos. Y ahora, pues a ver quién hila todo esto a la vez. A ver quién es el tío o la tía o las personas capaces de separar el trigo de la paja y acometer cada frente en cada lugar donde corresponda, ¿no? Don Jaime. Pues yo la verdad, para empezar, quiero decir que no sé mucho del asunto, porque tampoco es un tema que yo esté viendo mucho en la prensa y tampoco estoy todo el día, estoy con el trabajo, ¿no? Pero yo creo que es decir, los sistemas democráticos tienen sus procedimientos para evitar que cierto tipo de partidos que no son democráticos o que defienden cierto tipo de cosas no se presenten a las elecciones. Pongo un ejemplo. Portugal, por ejemplo, los partidos independentistas no se pueden presentar. O en Polonia, por ejemplo, creo recordar que el Partido Comunista tampoco se puede presentar. En Alemania el Partido Nazi no se puede presentar. Y nosotros en España ya nos hubiera gustado, que en su momento sí lo hemos hecho, pero nos hubiera gustado, por ejemplo, que Bildu hubiera sido ilegalizado. Es decir, el hecho de que en una democracia haya partidos que no defienden el sistema democrático, que van contra él, o que promueven la violencia, o etcétera. O el independentismo. Cualquier cosa, sí, porque como he comentado en Portugal, existen esos mecanismos. No hay, por tanto, que echarse las manos a la cabeza si la democracia no permite a los antidemócratas presentarse a unas elecciones. Claro. Dicho esto, sin saber exactamente lo que pasa en Rumanía. Pero entonces, coincidirá usted conmigo en que quien tiene que decidir eso es un juez. Claro, por eso, que digo sin saber. La justicia. Y que es la segunda parte de lo que iba a decir. Como yo no sé de eso, ni me sé, por supuesto, la jurisprudencia, ni la ley, no me sé ni la española, ¿a poco me voy a saber la rumana, no? No sé exactamente en qué punto, ni por qué motivos, ni cuál es los motivos jurídicos o la fundamentación por la cual ha pasado eso en Rumanía. Y eso es lo que yo creo que hay que verificar y que hay que garantizar. Lo que dice don Luis es así. Tiene que ser un juez, ¿por qué? Porque tiene que estar ajustado a un derecho en ese caso de Rumanía. Y hasta ahí es donde puedo llegar. Las garantías, claro. Sí, ¿no? Porque es que tampoco puedo decir, no me escandaliza que se prohíba en Europa algún tipo de partidos presentarse, no me escandaliza, de hecho me parece bien, de hecho creo que en España nos hubiera venido muy bien, como en su momento UPyD pidió la ilegalización de Batasuna, etcétera, que esta gente no se hubiera podido presentar. ¿Qué decir de los indepes que van contra el Estado? Pero ahora a mí lo que se me escapa completamente es
el motivo jurídico concreto que están aduciendo allí para poder hacerlo. Y eso sí que es innegociable, el Estado de Derecho. Y eso, por lo menos en Europa, porque, por ejemplo, en otros países, estoy seguro que en Rusia no se hubiera podido presentar, de hecho no se puede presentar ningún país democrático. Es la diferencia entre la democracia y las dictaduras, ¿no? No, es que ellos... Para mí ese es lo que acaba de decir Jaime, ¿no? Es que estamos evolucionando desde la democracia hacia la dictadura en Europa, ¿no? En septiembre del 2022, von der Leyen se permitió el lujo de amenazar a los italianos directamente, diciéndoles que se cuidaran muy mucho de votar a Meloni. Claro, cuando la presidenta de la Comisión Europea se permite el lujo, desde esa posición estratégica además y política, de amenazar a todo un pueblo para que no voten a una de las candidatas, te das cuenta de que lo que tenemos, el problema que tenemos, es de una clara recesión de la democracia y del entendimiento de la democracia en Europa, ¿no? Cuando el comisario europeo muy recientemente les dice a los alemanes, ojo cómo votáis, porque tenemos instrumentos para revertir las cosas, los votos que vosotros depositéis en las urnas, estamos confirmando que no es solamente Ursula von der Leyen, sino que muchos de los que están en la Comisión Europea, al frente de la Comisión Europea, han perdido ya la idea de una democracia sana. Cuando la Unión Europea se permite el lujo, cuando en Hungría el pueblo húngaro vota introducir en la Constitución húngara que el matrimonio en Hungría se considerará entre un hombre y una mujer, y la Unión Europea decide, la Comisión Europea decide retirar los fondos europeos a Hungría porque en esa misma Constitución prohíbe la propaganda homosexual por parte de los lobbies en los colegios de Hungría, te das cuenta de que lo que peligra de verdad en Europa es la democracia. Y a mí eso me produce un enorme temor, porque lo que ha pasado en Rumanía, conociendo además el currículum, tú lo has leído casi en su integridad, pero yo conozco bien el currículum de Georgescu. Es un hombre fundamentalmente de Naciones Unidas y que ha colaborado una gran parte de su vida en Suiza con las Naciones Unidas, sobre todo en temas de sostenibilidad. Un hombre al que no se le puede acusar de ningún tipo de veleidad o con el nazismo o con el comunismo. Me parece que lo que están haciendo en Rumanía ya satura, es decir, rebosa el vaso del aguante que tienen los europeos en los temas de Estado de Derecho y de democracia. Es que yo ponía un ejemplo que es el tema de lo de Alvise Pérez, ¿no? Donde se imaginan ustedes que después de las últimas elecciones europeas alguien hubiera dicho, es que el tío tiene un canal de Telegram y a saber quién lo está pagando. Así que anulamos las elecciones europeas porque ha sacado 3 eurodiputados gracias a su canal de Telegram. Dices, oiga, no, vamos a ver. ¿Es ilegal tener un canal de Telegram? No. ¿Es ilegal hacer campaña a través de TikTok? No. Pues si no es ilegal, usted no puede decir que anula unas elecciones como han hecho con Georgescu, porque es que estaba haciendo campaña a través de TikTok, que fue lo que se dijo inicialmente como razón para anular las elecciones. Es que el tema es complicado, porque primero, yo lo que, por visto, los servicios de seguridad o de inteligencia rumanos alegan haber presentado una serie de documentos para justificar que este personaje sea considerado como sospechoso, por decirlo así, ¿no? Es decir, yo no voy a favor, ¿eh? Yo digo lo que más o menos me he informado. La cuestión es que no sabemos qué contienen esos documentos. Es decir, lo cual es peculiar, ¿verdad? Claro, no, es decir, anulan que puede ser verdad, pero que podría ser verdad, pero realmente no lo sabemos. Lo anulamos porque tenemos informes de los servicios de información internos diciendo que Putin ha financiado su campaña en TikTok. Bueno, primero, no solo eso, enséñelo, dice, más, no, es seguridad nacional. No sé si más o no, pero las calles de Rumanía, especialmente Bucarest, por cierto, no sé si habéis visto algo en alguna televisión, en algún medio de las manifestaciones. Sí, sí, lo hemos visto, sí. Bueno, pues están, no sé, ¿lo has visto en televisión española? No, pero para eso están las redes, yo no veo la televisión. No, pero sí, pero la gente general. La gente mayor será porque... No, muchísima gente. Y si quieres salimos a la calle y preguntas a ver si está pasando algo en Rumanía,
Bueno, pues que también le podemos preguntar quién es el ministro de Industria en España y no tienen ni idea. Bueno, o sea que... eso es normal porque yo tampoco lo sé. Ni me interesa, te falta decirlo. Yo. O sea, imagínate No cómo nos estaba. interesa. Pero es que las calles de Rumanía están ardiendo. Pero a mí, Es que, pero a mí claro. lo que me interesa es, me interesan varias cosas. Yo creo que, evidentemente, yo he escrito además a propósito de lo de, ya en su momento cuando se suspende la segunda vuelta, he escrito un artículo que está disponible en Disidencia, que pongo Rumanía un peligroso precedente y explico por qué, ¿no? Pongo todos esos hechos sobre la mesa y yo creo que además respecto a esa opinión hubo bastante, una opinión generalizada, yo creo, sobre ese artículo, pues que salvo gente muy específica, pues la mayoría de las personas decían, pues sí, es verdad, ¿no? Es decir, no es un buen precedente, ¿no? Es peligroso. La cuestión es ir un poco más allá. Yo por lo pronto diría que yo no votaría a Georgescu, pero por su programa. Es decir, el programa de Georgescu yo creo que traería la ruina a Rumanía. Es un programa desde el punto de vista de las intervenciones que planteaba, pues realmente ruinoso para Rumanía, ha sido catastrófico de haber aplicado ese programa. Yo creo que primero expulsar a toda empresa multinacional del país. Eso es una de las medidas. Una de las medidas, porque claro, consideraban que esas compañías pues estaban siendo cómplices, digamos, del wokismo, no sé, una serie de cosas raras, ¿no? Que en algún caso podría ser verdad, pero digo, en fin, que si le quitas a los rumanos la inversión extranjera, pues tú me dirás, es lo mismo que en España, ¿no? Y lo teníamos crudo, como cualquier otro país, ¿no? Y luego, pues, era un programa colectivista a tope, es decir, era bastante colectivista, es decir, bueno, legítimo, mientras no vaya contra la Constitución, bueno, que ahí sería otra cuestión de ver en un momento dado esas medidas si iban o no, serían constitucionales o no, pero eso ya sería política ficción, habría que verlo in situ si se produjera, ¿no? Pero yo lo que veo en el fondo no es solo que la Unión Europea, y yo lo he escrito, y tengo un libro específicamente tratando sobre esto, No tendrás nada y no serás feliz, es un libro que aborda todas las contradicciones y barbaridades de la Unión Europea, cada capítulo, desde la injerencia china, desde... Por cierto, haga usted propaganda del acto de presentación en la Fundación Universitaria Española de su libro, que es este miércoles o jueves. El miércoles, ¿no? miércoles, Pues el miércoles día 12 a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo, y hablaremos precisamente de aquellos que tengan ganas también de ajustar cuentas con la Unión Europea y de poner las cosas en blanco sobre negro y desde luego de promover una Europa muy diferente a la que tenemos ahora mismo. Pues yo creo que es una magnífica ocasión, Y bueno, a lo que voy yo es decir, yo lo que veo en el fondo es que esto es verdad, todo lo que estamos diciendo, yo creo en lo que estoy defendiendo. Yo creo que estoy con Luis en esto de que es un asunto muy peligroso, es peligroso este planteamiento, ¿no? De excluir candidaturas y empezar por esa vía, ¿no? Si no tienes pruebas concluyentes de verdad de que esta va contra la Constitución, contra lo que sea. Pero también veo que podemos llegar a utilizar estas cagadas, con perdón, cagadas de la Unión Europea, para también deslegitimar en conjunto un sistema plural y democrático que necesita ser recuperado. Porque también tengo la sensación de que a otro lado del espectro, en el otro lado del espectro también hay unas pulsiones como de hartazgo con la democracia, que se está aprovechando todo este mal hacer de la Unión Europea y mal hacer de muchas democracias, que es cierto, es innegable, es cierto, pero que se está aprovechando como a decir, bueno, es que la democracia es un sistema periclitado. Es decir, es un sistema que ha promocionado el wokismo, es un sistema que ha promocionado la ruptura de la comunidad, es un sistema que ha promocionado el acabar con las tradiciones que podrían ser perfectamente válidas y siguen siendo perfectamente válidas y necesarias, o con instituciones... Pero ¿está usted invirtiendo el no, asunto? O sea, es precisamente la Unión Europea la que está en estos momentos deslegitimando la democracia y cargándose la democracia, anulando elecciones. Entonces, los que protestamos contra la Unión Europea, pero yo no lo digo protestamos que sea usted, porque defendemos la democracia. Yo no lo digo porque sea usted. Don Luis, Dios me libre. Nos conocemos desde hace muchísimos años. No, pero Javier, en todo caso, digo lo que hay que hacer es acabar con la peligroso. causa de eso, ¿eh? Que lo que hay que hacer es acabar con la causa. Es decir, si están surgiendo grupúsculos que pueden estar en la línea de deslegitimar la democracia
como forma de gobierno, lo que hay que hacer es asegurarnos de que la democracia que tenemos funcione como democracia, porque si no, estamos ayudando mucho a esos grupos. ¿Sabe, don Julio? Yo es algo que y eso sí me preocupa. Es algo que además yo en su momento creo que lancé una advertencia, pero veo que ahora mismo también está ocurriendo. Por ejemplo, en Estados Unidos había una corriente bastante fuerte, y además con gente respetable, y académicos, juristas y tal, de la izquierda, que ya publicaban incluso verdaderos tratados en el New York Times, en el Washington Post, acerca de que la Constitución norteamericana estaba periclitada. Es decir, que ya el constitucionalismo formaba parte del pasado. Y que en realidad la política se tenía que adaptar a la modernidad y a las demandas del momento. Y que no podía haber preceptos constitucionales que pudieran poner obstáculos a eso. A la voluntad popular, sí. Claro. Y a la protección del planeta. Claro, y yo advertí sobre eso. Pero claro, es que ahora veo que en Estados Unidos también, por el lado contrario, están esgrimiendo un argumento, digamos, que es especular. También en contra del constitucionalismo. Es decir, como buscando liderazgos fuertes por encima de constituciones. Pero Javier, o sea, yo... Don Julio, termino. Le dejamos que remate porque tenemos que ir a pausa publicitaria. Y ahora yo le escucho a usted, pero simplemente quiero poner en la mesa que hay un riesgo cierto de que todo lo que esté ocurriendo nos provoque una reacción o alimente reacciones que no van a restaurarla, no abogan por restaurar la democracia, sino quizá por abundar en lo que estoy señalando. Está usted diciendo que tenemos que tener cuidado de no tirar al niño con el agua del baño, básicamente. Exacto. Pausa publicitaria y ahora le doy la palabra a don Julio. Y después cambiamos de tema porque hay hoy una noticia gravísima en El Español que yo personalmente no sé, no entiendo mucho de derecho, pero entiendo que alguien debería exigirle cuentas judiciales a Pedro Sánchez por lo que hoy se publica en El Español. Pausa publicitaria y vamos a ello. Don Julio Ariza. No, antes de eso tenemos un anuncio que hacer, la Lotería del Día del Padre. Don Luis, tenemos un anuncio. Ya saben ustedes que estuvimos, don Luis y yo, peleándonos durante bastante tiempo en cámara y fuera de las cámaras y fuera de los micrófonos por esa lotería de Navidad, que por cierto, no tocó mucho, pero tocó. Yo dije que iba a tocar, no dije cuánto, algo tocó. ¿Tocó la pedrea? Claro, pues eso, pues lo que yo decía que iba a tocar, tocó. ¿Cómo que la pedrea? No. Más que la pedrea nos tocó. La pedrea es solamente lo que has puesto. No, eso es el reintegro. Claro. Reintegro, pedrea es que te toca un sobre. La pedrea te han tocado 5 euros al euro. Es que para don Julio todo dinero es mucho, claro. Es que... No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Cualquier ayuda es buena. En este caso, pues tenemos Lotería del Día del Padre. Les recomiendo que la compren pronto porque es que se está acabando. Y damos dos maneras. No vamos a decir el número. No. Dejo tranquilo a don Luis. Ya digo que no vamos a decir el número. Seguramente lo estén viendo los telespectadores, los oyentes de la radio, pues que lo busquen. Pero no lo vamos a decir. Si esto sigue pasando los días y no se ha acabado las existencias de esta lotería, bueno, igual lo decimos en algún idioma. Por ahora no vamos a decirlo. El lunfardo, por ejemplo. Pero por ahora vamos a decir cómo pueden comprarla. Pues hay dos opciones. Pueden venir a nuestra sede, calle Modesto La Fuente 42, preguntan por Olga Berganza y encantada ya se la va a vender. Y otra manera es, si no son de Madrid o no les apetece venir hasta aquí o quieren comprarla desde el extranjero, pues pueden comprarla online entrando en la web loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Ahí tendrán nuestro 10º de lotería para este Día del Padre, que yo creo, don Luis, ya sabes, lo dije la última vez, pero yo me gusta repetirme. Yo creo que este año toca, don Luis, este año toca. Siempre nos toca a los elegidos por el destino, hombre, por Dios. Don Julio Ariza. Ay, Dios mío. Señora, siempre toca, ¿no? Si no, un pito, una pelota, decía. Eso no lo sé. Era una cosa del circo. Escucha, vamos a ver. Yo lo único que digo sobre este asunto es que hay que salir a la calle para decir muy alto que lo de Rumanía es un golpe de Estado y que hay que ayudar a los rumanos, pero en todo lo que podamos. Hay que apoyar a los rumanos en todo lo que podamos, al pueblo rumano, al que le han hurtado y le están hurtando la democracia. Está. Bueno, yo... Don Jaime. Para acabar de este tema, yo estaba aquí escuchando unas cosas que, bueno, estando de acuerdo en algunas, no lo estoy totalmente en todas, por supuesto. Es decir, y te lo agradecemos. Vamos a ver, la Unión Europea es de largo, yo creo que a día de hoy, con todos sus defectos y todos sus problemas, la parte del mundo con más libertad. O sea,
nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero nosotros nos movemos un poquito en el mapa a la derecha o nos vamos para abajo y ahí no hay derechos, ni para las mujeres, ni para la opinión. Este programa no se podría estar haciendo en otros países y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que efectivamente hay un libro muy bueno que yo recomiendo leer, que además fue premonitorio, de Manuel Arias Maldonado, que se llama, el título exacto no me acuerdo, pero creo que es El retorno del monarca, que hace ya 6 o 7 años, creo recordar que cuando se publicó, me lo leí entonces, ya avisaba de las tendencias del retorno a las figuras de poder fuerte, en base a, por ejemplo, lo que está pasando en Rusia con Putin o lo que estaba pasando en China con Xi Jinping. Es decir, una de las cosas que están haciendo la propaganda, que a nosotros sí nos llega por Internet, sí nos llega a los móviles, tienen acceso directo a nuestra privacidad por Twitter, por las redes sociales, cosa que en esos países no existe, una de las cosas que están haciendo es deslegitimar la democracia. De muchas maneras. Es una operación de influencia de libro, que además lleva muchos años. En España tenemos, por ejemplo, el tema de Cataluña. A través de las redes sociales se pueden montar con dinero y con agitación y con indignación moral, se pueden hacer muchas cosas. Por eso hay que tener muy claro qué es lo que está pasando en Rumanía. Yo creo que tener muy claro. Y cuando dice Javier todas las críticas que has hecho a la Unión Europea, pues sí, tiene muchas. Yo en estos mismos micrófonos, la última vez que estuve, tengo muy claro que esta Unión Europea no funciona. Jaime, ¿no crees que la mejor forma de fortalecer la democracia, esas libertades que tú dices, es precisamente trabajar para que todas estas cosas no continúen? Claro, reafirmar la democracia no consiste precisamente en como cuidar los barcos. También hay que estaría muy bien que la Unión Europea mandara a alguien que hubiera sido elegido por el pueblo, ¿no? ¿Cómo? Digo yo. No, que estaría muy bien en esto de la democracia que en la Unión Europea mandara a alguien que hubiera sido elegido directamente por el pueblo, ¿no? Esto es lo que defendí yo la última cosa que no ocurre. Por Exactamente. tanto, hablar de la gran inspiración democrática europea cuando tiene acuerdos preferenciales con Arabia Saudita, Qatar, China, estamos promoviendo, ¿qué ha hecho la Unión Europea para que los Castro y sus amigos descendientes no sigan en Cuba? ¿Qué ha hecho la Unión Europea para que Maduro se vaya de Venezuela? ¿Qué ha hecho la Unión Europea para que Nicaragua no sea uno de los lugares con más represión y más muerte del mundo? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues mira, ha hecho pactar con Arabia Saudita, unos tratados fantásticos, le van muy bien, pactar con China, que es uno de los países donde más se violan los derechos humanos del mundo, etcétera. No sé, yo hablar de la Unión Europea como una especie de paradigma de la democracia, de la defensa de la libertad y tal, cuando a sus propios países, en el momento en que hace algo que no le gusta, unos señores que no han sido elegidos por los europeos, sino que han sido cooptados, esos señores le digan a esos países que por ahí no, que les van a retirar los fondos europeos, pues a mí me parece que en este momento el que menos puede presumir de democracia, de verdad, de respeto a las minorías y de respeto al Estado de Derecho es la Unión Europea. Pero, don Julio, usted acaba de dar la clave. Es decir, usted está poniendo de un lado a la Unión Europea, que se queja de ella por tratar con otros países que ha relatado usted perfectamente, yo metería también alguno más, que son el mal. Es decir, cuando uno habla de Arabia Saudí, o habla de China, o habla de Rusia, o habla de Cuba, o habla de Venezuela, los estaba usted poniendo como ejemplo del mal con el cual no hay que tratar. Y nosotros podemos hacer esto aquí porque, bien o mal, no existe el sistema perfecto, funcionamos como una democracia. Eso en esos países, este programa no se podría estar haciendo de ninguna de las maneras. Pero en muchos barrios de París tampoco, don Jaime. No, claro, por supuesto. En muchos barrios de París no podríamos ni pasear. Efectivamente. Y de Múnich, y de Frankfurt. Y a lo mejor de algunas partes de España tampoco. O de Madrid. Pero ya no solo me refiero ahora. Me refiero hace 30 años, tú no podías pasear por el casco antiguo de San Sebastián, dependiendo de lo que estuvieras pensando. Quiero decir que... Ahí vivía yo. Y cuando el auge de la heroína en los 80 tampoco se podía pasear por algunos barrios. Quiero decir que a pesar de todos los males que tiene la Unión Europea, vamos, yo no lo cambio, yo no me voy a vivir a ninguno de esos países. Entre otras cosas porque a lo mejor nos habrían tirado por la ventana de algún sitio o estaríamos metidos en un campo de reeducación, como pasa en China, o nuestras hijas no podrían salir a la calle. Entonces, con todos los problemas que tenemos,
vamos, yo creo que no hay ninguno de los que no esté escuchando que se cambiaría. Jaime, pero tú lo sabes. Y por eso tenemos que ser críticos. Claro. Es decir, tenemos que ser críticos para que no deje de ser así. Y ¿Cuál por es eso el hay que ayudar problema? a Rumanía, Jaime. Yo es que el tema Por de eso hay que ayudar Rumanía, a Rumanía. yo vuelvo a lo de antes. A mí no me escandaliza que haya un partido al cual no se permita presentarse. Es más, yo creo que en España nos hubiera venido muy bien que hubiera ciertos partidos que no se pudieran En presentar. Alemania está prohibido el ciertas Partido reglas, Comunista. ¿no? El Por Sí, Partido- y el nazi. Por eso digo que a mí eso no me escandaliza. Y sin embargo, esto no está prohibido el vuelvo al comunismo primer, en Alemania, también es una vuelvo cosa curiosa. al argumento. Y la cuestión es, como decía don Luis al principio, es si eso está soportado por las leyes y está soportado por las pruebas. Jaime, Esa es la historia. Jaime, pero- Pues yo le contesto a su pregunta. La que hubiera debido competir en segunda vuelta con Georgescu, que pertenece al grupo Renew Europe, los liberales reformistas centro-izquierda, ayer decía en su Twitter que se ha suspendido la candidatura de Georgescu sin dar la más mínima explicación y que eso es inadmisible. Ahí es donde está la gravedad. Esa persona Ahí ya está. se manifestó escandalizada cuando se suspendió la continuidad de la segunda vuelta, que era la adversaria de este candidato, dijo que la democracia en Rumanía estaba seriamente amenazada por esa suspensión. Es decir, que no aprovechó la coyuntura para... Pero Javier, es que la Unión Europea desde hace 2 meses que se cargaron a Georgescu, que iba ganando ya en las elecciones 70-30, no ha hecho nada para salvar la situación en Rumanía. No. Absolutamente nada. ¿Qué le estamos Es que- pidiendo a la Unión mire, Europea? es decir, Bueno, pero es que tampoco- Un momentito, Jaime, un momentito. Sí, es que yo estoy de acuerdo con Jaime, estoy de acuerdo hasta cierto punto con Julio y hasta cierto punto con Jaime. Es decir, yo como soy una persona que se preocupa precisamente de esos entornos en los que tenemos unas mínimas garantías, o se supone, yo siempre lo he estado escribiendo diciendo, si tú no tomas una colina, alguien la tomará por ti. Yo creo que la Unión Europea necesita una vuelta. Necesita una vuelta. Es decir, tenemos una transición energética que nos han impuesto, que está impuesta, que es verdaderamente un suicidio a todos los niveles. Es una cosa bastante enloquecida, que yo incluso he llegado, y lo he escrito y lo reafirmo, que no se explica solo simplemente por la estupidez, que ahí huele raro porque hay muchas puertas giratorias en la Unión Europea. Hay una serie de think tanks que influyen mucho, incluso financiados por la Unión Europea, donde casualmente en el Consejo hay miembros del Partido Comunista Chino. Es decir, cosas que son muy curiosas, es decir, cosas que son muy divertidas, o entre comillas, ¿no? Y que hay muchas cosas en la Unión Europea que hay que dar una vuelta urgentemente. Es que es así de claro. Si queremos reafirmar un sistema, tenemos que calafatearlo, tenemos como los barcos, se nos está entrando agua por todos los lados. Y aquí nadie quiere... Es decir, yo estoy convencido que Europa daría un... Yo creo que la gente sí quiere. No, la gente sí, pero no, la política no La está política sabiendo... tiene sus tiempos, yo creo. Es decir, Sí, pero son déjame. cambios Sí, de tal Jaime, calado sí, vale, que... vale. Pero un momentito. Es decir, lo que evidentemente yo estoy pensando, por ejemplo, en un Partido Popular que en un momento dado dijera, pues oiga, yo con la transición energética tal como está planteada, yo no estoy de acuerdo. Esto hay que dar una vuelta, hay que cambiarlo urgentemente. Me gustaría que lo hicieran, no lo va a hacer. Me gustaría que en temas de inmigración, donde evidentemente el descontrol es supino, es un descontrol total, pues hombre, alguien tuviera el valor y de decir en el Partido Popular, dijeran, esto no puede seguir así, porque así tal cual está planteado no es viable. Me gustaría que ese tipo de cosas, igual que me gustaría que les dijera, que no las va a decir el Partido Popular, me gustaría que la Unión Europea planteara también esas cuestiones y planteara también que si somos tan democráticos, es decir... Javier, a mí me gustaría que lo dijera el Partido Popular, que lo dijera Vox, lo que es más difícil todavía, que lo dijera el Partido Socialista Obrero Español y que lo dijera Sumar. O sea, te quiero decir que no es una cuestión de un partido, es una cuestión de que tenemos una situación en la que eso que tiene que cambiar y que no depende solamente de un partido o de una parte de la población. Claro. Por eso digo que la Unión Europea necesita y eso va un poco en línea con lo que comentaba don Julio hace ya un rato, que el problema que estamos sufriendo, y que es a lo que yo me he aludido cuando he hablado del libro de Manuel Arias Maldonado, es que en la sociedad existe una tendencia fuerte al extremo y al autoritarismo. Es decir, el problema de todo esto es que estamos perdiendo libertades, libertades individuales. Por ejemplo, a mí, yo no tenía ni idea del partido este de Rumania, ¿para qué le voy a engañar? A mí cuando me ha dicho usted que es un partido colectivista, para mí eso
y me da igual ella, no sé si es de derecha, de izquierda o de centro centrado, me da la misma. Pero a mí un partido colectivista me aterra. Pero del signo que sea, ¿eh? Me aterra el colectivismo, porque cada vez que hemos visto la historia de Europa y del mundo con el colectivismo, y lo tenemos puesto hoy en día, los hemos citado antes, China, Rusia, Venezuela, Cuba, yo me echo a temblar. Porque entonces es cuando te cierran las emisoras, cuando te dicen y te suspenden las elecciones, cuando te entra un tío en tu casa sin saber por qué. A mí eso me aterra. Entonces, ese es el problema, que hoy en día hay una gran porción de la población europea que le parece bien un sistema colectivista que anula los derechos fundamentales de los individuos. Y es donde empiezan los abusos. Pero hay una precisión. Yo miro a mi alrededor y digo, ¿quién demonios está amenazando mis libertades? Sí. Y yo veo que quien me está amenazando, pero además de manera cada vez más explícita con cerrar las redes sociales porque no les gusta el mensaje, es la Unión Europea. Quien me está amenazando con cerrarme este medio de comunicación es un señor que se llama Pedro Sánchez. Exacto. Quien está en Rumanía promoviendo que se impida a un tío sin haber sentencia judicial presentarse a las elecciones es la Unión Europea. O sea, yo en estos momentos percibo que la Unión Europea está siendo un agente de la transición a la autocracia y que en estos momentos es todo un marasmo de corrupción repugnante, donde resulta que aquí hay un partido o hay un grupo que es el Grupo Socialista que recibe dinero de Qatar, que recibe dinero de Marruecos para defender sus intereses en el Parlamento Europeo. Salta el escándalo. Y no pasa nada. Y aquí no solo no se le ilegaliza por ser un partido que trabaja al servicio de intereses extranjeros, sino que encima el Partido Popular y el Partido Socialista vuelven a pactar en Europa. Es peor, Luis, y es que encima mañana hay elecciones y saca 8 millones de votos. Y es donde está el problema. Es decir, que el problema no viene de los partidos. El problema viene de una sociedad, que es por eso citaba el libro de Arias Maldonado, que está dispuesta a aceptar conculcar los derechos individuales en base a un orden superior que es el interés del grupo, sea en el nivel que sea, ya sea ideológico, ya sea religioso, ya sea de raza, ya sea de... O sea, me da lo mismo. Al final los partidos políticos no son más que el reflejo, porque un partido político es un vendedor de productos. Dice, a ver, ¿dónde va la sociedad? También los produce, pero ¿por dónde va la sociedad? ¿Por aquí? Pues obviamente, si yo sé que la sociedad quiere este producto, yo le tendré que vender un producto. No, perdón. Aquí hay partidos que no son reactivos, es decir, no cogen y dicen, ¿por dónde va la sociedad por aquí? Pues yo voy por aquí. No. Hay partidos que lo que hacen es tirar conscientemente de la cuerda. También, ejemplo paradigmático, la eutanasia. Te cogen y te hacen una película hecha por no sé quién, mar adentro, la ponen, entonces luego sacan la ley. Ahí no están respondiendo a una demanda social, ahí están creando la demanda social. Es que he dicho las dos cosas. Es un toma y daca. Se pueden hacer perfectamente las cosas, no son categorías excluyentes, al revés, son coincidentes. De hecho, puedes incluso, estando en un partido, estar haciendo las mismas dos cosas. Pero esas dos cosas tienen una valoración moral muy distinta. Es decir, que la sociedad, con una pluralidad de grupos, de gente, de intereses, ahí participamos en la sociedad, pues usted con su visión y don Javier con la suya y don Julio con la suya y yo con la mía. Y la sociedad pues resulta que coge y va por una cierta dirección en medio de discusiones, y que haya políticos oportunistas que se suban al carro no es un peligro para la libertad. Ahora, que haya minorías que se autotitulen nosotros somos los que entendemos por dónde tiene que ir la sociedad, y que esas minorías lo manipulen todo, desde elecciones a medios de comunicación, presupuestos públicos, para llevar a la sociedad por donde la sociedad en principio no quiere ir, eso es un peligro para la democracia brutal. Los dos son igual de peligrosos, yo creo. ¿Por qué? Sí, uno por comisión y otro por omisión. Es decir, si yo sé que alguien está diciendo no lo que hay que decir, sino lo que la gente quiere oír, o porque no quiero que me critiquen, o porque no quiero que me insulten en redes sociales, o porque no quiero, no sé qué es lo que se ha criticado tantas veces al Partido Popular, tú también estás cometiendo un error, y gravísimo. Si el problema es que hay que decir las cosas con independencia de cuántos te voten, que tú crees que son las mejores para la gente. Luego habrá gente que te vote. Eso se llama hacer política. Claro, y hay gente, y luego ¿cuál es el problema? Esa es la diferencia entre hacer política y hacer populismo. Bueno, es decir, tan populista es aquel que le dice a la gente lo que quiere oír, como que le engaña a la gente
para Jaime, que la gente oiga lo que él quiere hacer. Jaime, Y es a que- mí me parecen, Jaime, pero vamos, es no que- voy a entrar en... Jaime, es que la acepción que tenemos de la palabra populista es una acepción muy negativa por evidencias que pueden ser más o menos apreciables. Pero el populismo en sí no es malo. El populismo es aquella política que apela, sí. A sí, ser sí. la voz del pueblo. Sí, ¿no? sí, no apela al pueblo. La Y lo que pasa- definición sí, de no, no. populismo Sí, bueno, Bueno, es que tiene diferentes acepciones, Hagamos, Jaime. hagamos una No. cosa, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de Ábalos, de Sánchez, del CNI y quizá de los jueces que tendrían que empapelar, entiendo yo, a Pedro Sánchez después de lo que publica hoy El Español. Pausa y a ello. La exclusiva que trae hoy El Español a mí me parece tremenda. Dice El Español que Ábalos convocó a su casa a Aldama a las 4 horas de ser cesado por Sánchez y le dijo que Sánchez tenía un informe del CNI de sus negocios y vida privada. La investigación de la UCO incluye los mensajes de Koldo informando a Aldama del desarrollo de la crisis. Con Ábalos ya cesado, concertaron una cita urgente en el chalet a través de las cafeteras o móviles encriptados. Cafetera es el nombre con el que se conoce a esos móviles encriptados. Vamos a ver, lo que nos está diciendo la UCO, a través de la información del Español, es que hay un señor que se llama Sánchez, presidente del gobierno, al que el CNI le presenta un informe de los negocios y vida privada de Ábalos y que entonces Sánchez le cesa y no lo pone en conocimiento de la Fiscalía. Es decir, Sánchez tiene datos que el CNI le ha dado sobre los negocios de Ábalos y entonces esos datos son lo suficientemente graves como para echarle, sin decir por qué le echaba. Recordemos que no dijo nada a la opinión pública para dar una explicación, y sin embargo no eran suficientemente graves como para haberlo presentado en la Fiscalía para que se investigara la posible A su comisión fiscal, de delitos. A su fiscal. O sea, si el informe del CNI era mínimamente explícito sobre las cosas que sabemos ahora, pues está claro que Sánchez, entiendo yo, que habría cometido un delito De encubrimiento. de encubrimiento, ¿no? Bueno, es que ni siquiera lo puso en conocimiento de la mesa de seguridad, porque es que se supone que la cuestión de seguridad no solo compete al presidente, que hay una serie de personas de diferentes representaciones de partidos que están en un comité de seguridad que tienen que ser informados de cuestiones sensibles. Y a partir de ahí, pues lógicamente, pues seguramente trasladar eso a la justicia, ¿no? Pero es que esto es como lo del Sáhara. Este señor llega, no sabemos por qué, decide lo que le da la gana, a día de hoy no sabemos nada, y hace lo que le da la real gana. Bueno, pues este es Sánchez. Sí, lo que es incomprensible es que el señor Ábalos no esté detenido, no esté en la cárcel. No esté en la cárcel. Para evitar la destrucción de pruebas, para evitar que pueda, como alguna vez está comentando don Luis, que pueda decidir marcharse de vacaciones a una república bananera donde no haya tratado de extradición. ¿Qué razón hay para que se haya tratado de manera tan diferente a personajes que han incurrido en los motivos que han incurrido tantos como Ábalos? No, la verdad, pero que no se le haya practicado ningún tipo de medida cautelar, vamos, salvo presentarse cada 15 días, pues tiene 14 para fugarse entre cada... Bueno, aquí me han retirado el pasaporte, ¿no? Sí, no, ya, claro. Es que a Portugal Intuyo... te vas con el DNI. A Portugal te vas o sin DNI. Te vas con lo que sea. A Francia, te cruzas a Francia, Sí. vas con un pasaporte falsificado y ¿quién demonios te va a detener en el aeropuerto de París? No, sí, evidentemente hay un riesgo de fuga, pero yo creo O que... cayuco, te coges un Pero cayuco. yo creo que está pactado en el PSOE lo de Ábalos. Hoy Está pactado. les haríamos polvo al que se lo mandara. El pobre Ábalos. De hecho, el hecho de que Remando. estamos hablando tanto de Ábalos y tampoco de Sánchez es sospechoso para mí. Mire, Es lo que quiere Sánchez. No, claro, pero bueno, sí, pero bueno, que lo quiera Sánchez no significa que lo queramos los demás. Entonces, el hecho de que estemos todo el rato con Ábalos y ya apenas se toque el entorno de Sánchez, es, salvo esta noticia que acaba de publicar el Diario Español, Sánchez ha estado muy tranquilo y Ábalos, en cierta forma, se le ve muy tranquilo, como si supiera
que, bueno, comete el marrón, amigo, que para eso eres de los nuestros, nosotros ya cuidaremos de ti cuando llegue el momento, y descuida que tu pena no será muy larga, y después cuando salgas, ahí en, no sé si en República Dominicana, donde fuera, vas a tener tu asueto, ¿no? Y a mí es la sensación que me da de que se está intentando acotar, porque, por ejemplo, la cuestión de los hidrocarburos, que yo creo que es una de las madres del cordero, pues salvo noticias esporádicas, tampoco está siendo especialmente relevante a nivel informativo, especialmente comparado con las chicas de Ábalos. Que sí, que es una noticia grave, porque demuestra no solo que tuviera contratar a fulanas, sino porque es una malversación, en fin, una serie de cosas mucho más graves. Pero está todo muy restringido al señor Ábalos, a Koldo... Bueno, porque comunicativamente el PSOE está siendo muy hábil y están teniendo la suerte de que están saliendo otras cosas. Y además porque ya no hay tal saturación. Esto es como cuando te pones algo en la muñeca que te aprieta, al principio lo notas, pero llega un momento a cabo de 10 minutos que no sabes ni que lo llevas. Pues, o sea, hay un nivel de degradación moral en España tan grande que ya no le prestamos atención, porque no podríamos tener toda la información. Es decir, nuestro nivel de escándalo moral ha llegado a un punto ya de insensibilidad. De todas maneras, a mí esto me recuerda mucho... Perdón un momento, Javier. Me recuerda mucho lo que pasó con las tarjetas Black. Yo me acuerdo que el gran escándalo de aquello es que a las personas mayores en España se les había engañado y se les había quitado sus ahorros para hacer lo que fuere, ¿no? Y en cambio eso no escandalizaba a nadie, porque entre que era una cosa que era dinero, que era un poco abstracta, pues no. Sí, lo que escandaló, pero lo que es escandalizó a la gente fue que con las tarjetas aquellas Black se compraba la lencería fina de las amantes. No sé si os acordáis, si se hacían compra. Con Televisión Española, acuérdate de Pilar Miró, que hubo un escándalo en Televisión Española porque habían malversado no sé cuántos millones de euros, y lo único que preocupaba a los medios y por supuesto a la audiencia es que esta señora se había comprado con dinero de Televisión Española unas bragas. Por eso digo que también nosotros muchas veces equivocamos el tiro, es decir, a lo mejor hacemos unos discursos que son bien enfocados porque es lo más grave, pero realmente a la gente lo que le resulta de una estulticia absoluta es eso, que se vaya y le estemos pagando las señoritas de compañía, que es lo que más preocupa, porque eso lo entiende absolutamente todo el mundo. Pero en el caso de Pedro Sánchez, a mí me da siempre la impresión con Ábalos, viendo el personaje y viendo a Koldo y tal, que están un poco en el perfil de lo que en su día fue el Dioni, es decir, el más tonto. Es decir, al final, ¿a quién pillan? Al más tonto. ¿El Dioni qué hizo? Pues el Dioni robó de una manera, pues cogió, se llevó un furgón y 300 millones de pesetas. Que seguramente era el que menos había robado de todos, pero ¿a quién cogen? Pues a más bobo. Y a mí me parece que el problema de Ábalos y de Koldo es que eran los más tontos. Entonces, claro, ¿cómo va a mandar, como decía de Luis, ese informe desde el CNI a la Fiscalía si es uno de los nuestros? Es uno de los nuestros. ¿Qué sabrá este tío que no pueda rajar? Claro, no va a hacer absolutamente. Eso no nos puede escandalizar. Eso es hasta, diría yo, hasta comprensible. Yo no estoy de acuerdo que sea solo. No solo tenga el síndrome de Dioni. Yo creo que el síndrome de Dioni afecta mucho al Partido Socialista en muchos aspectos, porque es que Ábalos era el segundo, ni más ni menos, que era el Partido Socialista. El segundo. Lo que habla, ahí no hay. Cuando una señora ha dicho que ha llevado 90.000 euros en una bolsa a Ferraz, ¿ahí no hay financiación ilegal del PSOE? Vamos. ¿Y dónde está la Fiscalía abriendo una pieza por financiación ilegal del PSOE? Ya, lo que pasa es que la Fiscalía está denunciando a un chavalino que estaba en una residencia de estudiantes, que hicieron unas risas entre las chicas y los chicos, y acordáis que le abrieron por orden del presidente una investigación por machismo, que el muchacho tuvo que dejar la carrera en Madrid y se tuvo que volver a su tierra. Yo quería apuntar sobre lo del dionismo, es decir, yo quiero Santos Cerdán, que estaba calienta que sales, ahora es el segundo, era el tercero, es que están las mismas. Parece que están las mismas. Es decir, es que los ministros del gobierno es que parece que están en las mismas. Es que lo que ha ocurrido con Marichus Montero, con la agencia tributaria, es que están las mismas. Es decir, yo creo que no es que sea Ábalos. Es decir, por eso me llama la atención que parece que es el más tonto. Oiga, pues que Santos Cerdán tampoco parece que sea un lumbreras. Es que nadie del gobierno que lo están pillando con el carrito de lado parece que sea ningún lumbreras. Por eso digo que es tanto más curioso el epicentro en Ábalos. Pero una cosa sí ha cambiado, lo que decía de Pilar Miró, y es que en ese momento estaba claro que si un señor compraba lencería era para una señora, pero hoy no sabes para quién está comprando la lencería ni para qué.
Han cambiado mucho las cosas. Ustedes están de acuerdo conmigo en que Ábalos, con lo que vamos sabiendo hasta ahora, debería donar su cuerpo a la ciencia. No, yo creo que acabaría antes. Bueno, depende de qué parte, ¿no? Una parte más que otra. El nivel cerebral no sé, pero... Yo creo que siempre leí solo sí, antes se le hiciera la prueba de la linterna, que consiste en poner una linterna en un lado de la cabeza y ver si me habías pasa asustado, macho. al otro lado. Me había asustado la prueba de la linterna. linterna. ¿No? En fin. Bueno, ¿han visto ustedes la declaración de una socialista el otro día diciendo el 8M? Sí. El PSOE es el partido de las mujeres. Sí, de Jessica, de Nicole, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, la falta de decirle la fulana. Mucho mejor es el de Ábalos diciendo yo soy feminista porque soy socialista. Ese. Oye, y no pasa nada. Sí pasa, no sí pasa. Bueno, sí pasa. Eso sí que está en la onda de lo que escandaliza. Que este tío se lleve lo que sea, no escandaliza, pero eso yo creo que eso es lo que llega a la sociedad de verdad, curiosamente, porque es contraintuitivo. Permitidme que todo cambia a veces para peor, desgraciadamente, a veces para mejor, pero normalmente tiende a degradarse, ¿no? Pero esto, hace 10 años en las redes sociales hubiese sido definitivo. Hoy en día las redes sociales empiezan a parecerse a un reflejo, digamos, del reparto de poder. Es decir, ya las redes sociales no son vírgenes, ya hay dentro de las redes sociales verdaderos aparatos de propaganda, que además incluso a veces son fundamentalmente un aparato de propaganda. Claro, es decir, sobre todo hacen mucho ruido. Hay muchísima gente que estoy convencido, y yo tengo amigos socialistas, sí, tengo amigos socialistas, es posible. Yo no te he mirado mal, ¿eh? No, pero te quiero decir que hay gente... hay que apelar a la honradez sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente. Y que evidentemente esto para ellos no tiene un pase. No me extraña. O sea, te lo dicen, esto es infumable. Ya, pero están calladitos. No, ya no votan al Partido Socialista. Ya, pero están Ojalá, callados. a ver si es verdad. ¿Dónde están las mujeres de Podemos denunciando? Oye, que hay que recordar que están? Pedro Sánchez tiene el peor resultado del Partido Socialista en muchísimo tiempo. O sea, salieron a decir que a Abascal habría que haberle abortado ayer las mujeres de Podemos. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, es que es una cosa de coña si los tienen a todos dentro. Es más, ellas serán cómplices y encubridoras de ellos. ¿De qué estamos hablando? ¿Les parece que hablemos un poco de lo que está ocurriendo en Siria, donde 850 alawitas, drusos, chiíes, cristianos civiles han sido masacrados por las fuerzas leales al gobierno islamista sirio? Bueno, pues ayer va la Unión Europea y saca un comunicado echando la culpa a partidarios del régimen anterior de Al-Assad. Están entrando en los barrios cristianos. El propio comunicado que aparece en Twitter, las notas de comunidad han sido demoledoras. Yo tengo información directa de ayer por la noche. Están entrando en los barrios cristianos. Llevan las pegatinas de ISIS, por cierto. Están entrando en los barrios cristianos, sacan a los hombres de las casas, les hacen ponerse a cuatro patas y ladrar, chillar y moverse como si fueran perros. Les obligan a hacer eso. Los van sacando caminando a cuatro patas hasta las afueras del barrio, donde los llevan a un campo y ahí directamente les pegan un tiro en la cabeza. Eso es lo que están haciendo. Bueno, un tiro a la cabeza y varios tiros, porque yo he visto imágenes en las que primero le pegan un tiro a la cabeza y después lo meten 27 tiros. Es decir, los disparan, los acribillan. Lo que están haciendo con los cristianos, concretamente con los católicos en este caso. Allí es un verdadero genocidio. Pero estamos pensando en la Unión Europea, en otras cositas. Y, en fin. ¿Sabes dónde están decenas de miles de personas en este momento huyendo de eso? Concretamente católicos. Están en la base rusa. Se han tenido que refugiar en la base rusa. ¿Cómo es posible que la Unión Europea saque ese comunicado? El servicio la comisaria de Exteriores de la Unión Europea saque ese comunicado culpando a los del régimen anterior de las matanzas y no lo retire, a pesar de que, como usted dice, en las notas de la comunidad le han puesto todos los enlaces a todos los medios de comunicación del mundo. Han demostrado, yo creo que con suficiente evidencia de que ese comunicado está diciendo una cosa que es falsa, por decirlo suavemente. Podemos decir, miente, ¿no? Pero vamos a decir simplemente que es rotundamente falso. Pero bueno, ¿por qué lo hace? Vete a saber, vaya usted a saber, don Luis. Yo creo que, en cierta forma, el problema de la Unión Europea es...
otro de los problemas es que es una organización de una burocracia lenta como un elefante, como un paquidermo. Entonces tienen una postura respecto al problema de Siria con el régimen de Assad, que se ha establecido, digamos, como un eje de acción exterior, y no son capaces de rectificarlo porque piensan que si rectifican van a beneficiar a alguien al que no quieren beneficiar. Entonces, yo creo que simplemente es una cagada propia de una Unión Europea que en este aspecto pues demuestra que es lenta, que no sirve, no puedes sacar un comunicado si no te informas sobre el terreno. No puedes sacar un comunicado porque haces más mal que bien. Es decir, es evidente que en Siria lo que era imposible es que alguien que venía de Al-Qaeda fuera a hacer un régimen. Esto es como cuando Estados Unidos puso los pies en polvorosa en Afganistán, y todavía había gente que decía que era posible que los talibanes hicieran un gobierno inclusivo, ¿no? Entonces, claro, son cosas que no pueden ser y además son imposibles. Entonces, yo creo que la caída del régimen de Assad, que por cierto tiene más que ver sobre todo con la debilidad de Putin, que estaba comprometido en el frente de Ucrania y no podía mantener el apoyo bélico al régimen allí, pues evidentemente no es algo tan sencillo como decir, no, es que ahora los del antiguo régimen quieren recuperar el poder y tal. No, tienes que ir al terreno y ver quién está operando. Lo que están operando son milicias alawitas que están haciendo lo que se llama una limpieza étnica, o que intentan hacer una limpieza étnica respecto a cualquier grupo. Pregunta, ¿estos no estaban apoyados, entre otros, por Turquía? Sí. Habrá que pedirle explicaciones a Turquía. Exacto. ¿No? Es decir, bueno... ¿A Turquía y a la Unión Europea? Sí, pero volvemos a lo de antes. Es decir, la Unión Europea puede hacer un comunicado, o 25, o ponerse de perfil y estar o no de acuerdo. Pero el que ha llevado el ataque, ya lleva a estos señores al poder y los ha promocionado y ha llevado una guerra y no les está pidiendo cuenta, que yo sepa, creo que había algún país más implicado, pero uno de ellos es Turquía. El fundamental es Turquía. Claro, entonces Turquía, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Habrá que pedirle explicaciones de quién ha puesto ahí, porque claro, luego vendemos la historia de que es una guerra civil, de buenos contra malos y tal, y resulta, bueno, será evidente que estos señores que han llegado allí iban a hacer lo que están haciendo, le cabía es lo que has dicho tú ya, le cabía alguna duda a alguien, como decías tú ahora, de Afganistán, absolutamente a nadie, ¿no? No, que hay que ser muy memo, o tener una aviesa intención, porque si no se explica que tú puedas pensar que alguien que viene de Al-Qaeda, que es un integrista, que practica todo, digamos los aspectos más terribles de ese integrismo y los lleva a la práctica, que ha demostrado ya durante los combates una falta de piedad y de compasión, incluso con presos o con prisioneros de guerra, es decir, sobre el terreno, vaya a ser una persona conciliadora que dice que va a hacer un gobierno de unidad nacional donde van a estar todos representados para que no haya abusos de poder. Claro, es que tragarse eso... Hombre, yo creo que es como si acabas de nacer, ¿no? Como acabas de llegar al mundo y vas en pañales. Hombre, no. A mí, pero sí me parece grave, porque claro, es que cada vez que la Unión Europea comete una cagada de este tipo, claro, hace más daño del que parece. Hace daño a eso que tú defendías, que usted defendía, don Jaime. Ah, bueno, puedes tutarme. Ya, bueno, la costumbre en este programa yo la voy a respetar. Esta mesa no. Bueno, pues llámeme de usted. Yo la respeto, es una norma y hay que respetarla. Tampoco pasa nada. No sé, yo es que estoy viendo el programa hoy y estoy como en una nube, ¿no? Es decir, da igual por qué tema vayamos, que la culpa de la Unión Europea. No. Yo no estoy diciendo que sea la culpa. No, pero es que a mí digo que es la impresión que me está dando. Pues la Unión Europea tiene muchos defectos, por supuesto, porque la perfección no existe, pero vuelvo a lo que he dicho al principio. Nadie de los que nos está escuchando se iría a vivir casi con toda seguridad a ninguno de esos países que están cometiendo esas atrocidades, por muy mala que sea la Unión Europea, aunque yo aquí lo he defendido muchas veces. Jaime, pero yo le voy a hacer una comparación. ¿Irse a Argentina? Pues mire, Argentina... Don Jaime, le voy a hacer una comparación para que vea usted... Ahora contesto lo de Argentina. Para que vea usted el punto en el que yo estoy. Dice, en España... 3/4 de lo mismo. Sin embargo, tenemos a Pedro Sánchez que se está pasando por el forro todo el sistema institucional. ¿No?
Entonces, es decir, yo no voy a negar que en España todavía podemos, con dificultad y gracias a cierto mérito de algunas personas, podamos todavía estar hablando en unos micrófonos sin que venga aquí la Guardia Civil a detenernos. De momento. Es evidente, y es evidente que yo puedo ir a un bar y hablar de lo que me dé la gana, y es evidente que incluso hasta por ahora esperemos la ley que nos van a sacar, puedo escribir en un medio y opinar, ¿eh? Pero eso no quita para que estemos alarmados de que tenemos un gobierno y una alianza en el gobierno y un presidente que le da igual el principio de legalidad, ¿vale? Entonces, yo soy una persona demócrata, es decir, no me verá usted ir en contra del pluralismo ni de la democracia, pero estoy preocupadísimo. Estoy muy preocupado precisamente porque yo no quiero perder lo que tenemos. Y la Unión Europea, para mí, salvando las enormes distancias con Pedro Sánchez, porque las hay, creo que hago exactamente el mismo planteamiento. Es decir, aprecio tanto la democracia y esa libertad que usted dice, que me siento compelido a criticar a la Unión Europea cuando pone en peligro la legitimidad de ese régimen. Sí, hay que hacerlo y hay que hacerlo mucho porque es la única manera de que funcione. Yo además lo he hecho 50.000 veces y tengo claro que es lo que decía don Julio al principio. Tú no puedes tener una Unión Europea donde el presidente y el Consejo de Ministros dependa de 27 tíos que no están justificados por el voto popular. Ya está, si no hay más. Entonces, ¿a quién se debe von der Leyen? Pues nadie lo sabe. ¿A quién se deben los comisarios? Pues ¿a quién se debe la vicepresidenta esta que tenemos nosotros, la Teresa Rivero? ¿A quién se debe? ¿Se debe al pueblo? ¿Se debe a los votos que haya podido? No, se debe a Pedro Sánchez, que la ha colocado ahí con el dedo, y a Úrsula, doña Úrsula, ¿de quién depende? Y hay un señor que empieza, su nombre empieza por X, sí. Yo en eso yo lo tengo muy claro, lo tengo clarísimo. Ahora bien, vamos a ponerla hay que mejorar, hay que hacer las cosas mejor, pero luego también tenemos un problema. Venga, si tiramos en Europa así, ¿estamos dispuestos a perder parte de ceder más soberanía nacional? Claro. Ni hablar. Claro. A esta Eurocasta. No, digo, si imaginemos que hacemos una remodelación, entonces estamos abriendo un melón. O sea, yo cuando la Constitución Europea lo dije muy claramente. Vale. Si a mí me das un sistema como el americano, donde todos los europeos podamos votar al presidente europeo que tenga un poder ejecutivo y tal, yo no tengo ningún problema en ir a una Unión Europea. Ahora, ir a una Unión Europea donde resulta que se cargan los parlamentos nacionales por el procedimiento de quitarles competencias, pero a su vez no tenemos ni el más mínimo control sobre quienes ahora tienen las competencias en Bruselas. No, lo siento, eso no lo quiero. No, totalmente de acuerdo con usted. En la cuestión de todo eso es que los que primero están manteniendo eso son los propios gobiernos. Es decir, en la Comisión Europea, cada uno de los comisarios está nombrado por un país miembro. O sea, es un reparto de a ti te doy esto, a ti te doy lo otro, aquí te doy lo otro, y cada uno tiene lo suyo. Y ese es el problema, que es que está mantenido por los propios gobiernos nacionales de cada uno de los 27 países miembros. Es decir, que la Unión Europea no crece en el aire. Tiene una relación directa con los propios países que la componen. Y seguramente porque llegaría un momento, que es que esto al final, estas cosas nacen por esto, en el que es evidente, por ejemplo, que hay una... como era, me lo dijo usted el otro día y se me ha vuelto a ir. Cuando tienes una filia alemana. Germanófilo. Joder, otra vez se me había olvidado. Germanófilo. Pues todo el mundo sabe que Alemania va a llevar detrás el apoyo de Austria, el apoyo de Dinamarca, el apoyo de Finlandia, de Noruega, de Islandia y de Holanda. A lo mejor lo he repetido. Entonces, ¿qué dice? Bueno, llegan los del sur y dice, bueno, mira, como esto no puede ser, vamos a inventarnos una norma que usted criticaba el otro día, creo que lo criticaba usted. Ahora todo por unanimidad o nada. Pues la unanimidad en la Unión Europea posiblemente no pueda ser. Tenemos que estar los 27 de acuerdo para... Pues no. Eso no funciona en ningún sistema. ¿Qué quiere decir? Y luego al final, ¿qué nos encontramos? Que efectivamente te viene la zona sur de Europa y dice, bueno, pues como tenemos que hacer frente a ese tinglaillo que tienen entre los países del norte, tenemos que estar España, Grecia, Italia, Portugal. Entonces, eso es imposible que funcione. Y al final, por querer preservar ese control o parte de ese control dentro de los países miembros, esa institución no puede funcionar. Oiga, y si a usted no le gusta, se tendrá que ir. Sí, es muy sencillo. Usted lo ha dicho, es decir, vamos a ver, la Unión Europea tiene muchos defectos, pero no es un ente que flote en el espacio. Está encardinada en las costumbres y políticas de los propios países europeos, es decir, lo que hay. Vamos a ver, podemos enumerar cuál es la situación de España, cuál es la doctrina del gobierno español. Hago lo que me da la gana y voy contra lo que haga falta, ¿no? Esa es la doctrina del gobierno español.
Exactamente, ¿no? Hago lo que me sale a mí de los menudillos, con perdón, ¿no? ¿Cuál es la situación de Francia? Un país que tiene una deuda de 3 billones de euros, que tiene un gasto brutal, que Macron vino a regenerarlo y no ha podido hacer ni siquiera la reforma de alargar la edad de jubilación 2 años, ni siquiera eso. Y ahí sigue en un ritmo de colisión hacia el abismo. ¿Cuál es la postura de Alemania ahora mismo? Que es un país en donde la doctrina verde y la doctrina ecologista y todo el decrecentismo ha hecho carne y está mandando el país al garete. Es decir, todas esas personas luego están, digamos, tienen su reflejo en la Unión Europea, usted lo ha dicho, y luego arrastra a votar a no sé quién. Claro, estamos en un momento que es un cambio histórico, en un cruce de caminos, y tenemos que elegir por dónde queremos ir. Ahora hay un tercer camino que es peor todavía que el anterior. ¿Sabe usted por dónde tenemos que ir? La opinión de los oyentes, porque ya está aquí don Eric Gutiérrez para traernosla. Pues sí, efectivamente, traigo la opinión de los oyentes, don Luis. Hoy les preguntamos, bueno, por ese tema tan candente que está en la tertulia y durante las noticias del día, de ese tema de la prohibición de presentarse la candidatura de Georgescu en Rumanía. Les preguntábamos si creen que la Unión Europea está dando un golpe de Estado en ese país por ese mismo motivo, por la prohibición de Georgescu, de la candidatura de Georgescu. Dábamos 4 opciones. Sí lo está, no, sí, lo está dando, no, lo está evitando, no lo sé y no me importa. Pues ha ganado don Luis con un 91%. Sí. Efectivamente, claro. Sí, lo está dando. Hay cosas que son evidentes y nuestro público es que es muy sensato y muy inteligente. 91% piensa que la Unión Europea está dando un golpe de Estado en Rumanía. Claro. ¿Y las otras opciones? Las otras opciones gana en segunda posición el no lo sé con un 6%. No suele tener tanto porcentaje el no lo sé, pero la gente dentro de la minoría, pues de los que han votado esas opciones no lo saben, no lo tienen muy claro. En tercera opción, no, lo está evitando con un 3%. Don Luis, en este caso el 3% pues se va para que lo está evitando la Unión Europea. Y por último, en este caso, recuerdo otra libre encuesta que pusimos hace unos días en la que la opción no me importa tener un 6%, pues en este caso el no me importa solo llega, que era en referencia a Ucrania, en este caso el no me importa solo el 1%. La gente, solo un 1% de ese 100% total, no le importa este tema, sorprendente. Pues bueno, algunos podrían pensar que Rumanía, que no... Aquí hay 400.000 rumanos en Madrid. Por eso. 400.000. O sea, que la gente pues le importa ese tema, don Luis, hay que decirlo. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. ¿Algún comentario que quiera usted dejarnos de alguno de los oyentes? Sí, por supuesto, le dejo algún comentario. Nos dejaba en Twitter Simanares, la Unión Europea está a un paso de prohibir nuevas elecciones. Bueno, yo creo que este comentario hace unos cuantos días lo decía alguien y decía, usted está loco, pero viendo cómo esta seguidilla de decisiones, pues quizá cada vez parece más vigente. Nos dice también CAB, golpe de Estado encubierto de salvadores de la democracia, que es muy bueno, si van muchos políticos en Europa de salvadores de la democracia y que justo ellos sean los que aparentemente parece que están dando un golpe de Estado, pues es un poco surrealista, ¿no? También pone una reflexión muy interesante Adele, no creo que sea la cantante, pero bueno, quién sabe, igual sí. Escucha Mañanas en Libertad. Nos decía, ¿qué diferencia hay entre esto y lo de Maduro prohibiendo a María Corina ser candidata? Es que es una referencia, yo creo que está muy vigente. ¿Cuál es la diferencia realmente entre lo que hizo Maduro y lo que hace ahora el comité, la Junta Electoral Central de Rumanía, pero bajo tutela ya sabemos quién? Bueno, sí, tienen ciertas similitudes. En YouTube, por ejemplo, nos dice Federico Javier Alquileya, totalmente, el mensaje que dan es que si no votan lo que ellos quieren, el voto no sirve para nada. Y en esta deriva también nos cuenta Juma Freeride, la UE tutela a los países miembros, no para que sus ciudadanos voten en libertad, sino para que no voten mal. ¿Qué interesa más? ¿Que se vote en libertad o que no vote mal? Pues ahí deja esa cuestión. Juma Freeride en YouTube. Muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Y antes de poner fin a la tertulia, simplemente una reflexión personal sobre algo especialmente dantesco que ha pasado en estos últimos días. Ya saben ustedes que se ha encontrado muerto a Gene Hackman, el actor, con su mujer y su perro. Los tres aparecieron muertos en la casa, no se sabía muy bien qué había pasado, si intoxicación por inhalación de monóxido de carbono o lo que fuera.
y realmente la escena era muchísimo más trágica. La mujer muere por una infección vírica, Gene Hackman, con Alzheimer, queda solo en esa casa y muere al cabo de pocos días sin nadie que le atendiera, y el perro pues probablemente murió de hambre y de sed. Terrible. La soledad. Sí. Esa es una enfermedad, La soledad Es la mata. que me parece más terrible, que tuviera 2 o 3 hijas y llevaban 2 meses sin hablar con sus padres. Es decir, por eso te Entonces, digo. por eso, o sea, eso, Eso, en fin, no es que no, ¿sabes? Me eso pone es los uno de los pelos grandes- como uno de los escarpe. frentes- O sea, estabas uno de sin los hablar frentes, con sí. tus padres, sabiendo que tal, y 2 meses sin hablar, aunque tuviera incluso problemas para comunicarse por la degeneración cognitiva, pero claro, ¿y cuándo le ibas a llamar? Te quiero decir, porque se han enterado 2 meses después porque ha muerto, pero yo pensaba estar 4 o 5 Esa es una o 6. enfermedad. A mí eso es lo que de verdad me espanta, porque al fin y al cabo, pues la situación en la que ha fallecido, igual que el perrillo que tenían, está metido en una jaula, según parece, ha muerto deshidratado, en fin. Pero a mí lo que me escandaliza, y ahora se ve que en la sociedad norteamericana anglosajona eso no es Bueno, ni bueno ni malo, es distinto eso, por lo menos a la nuestra. No, perdóname, Jaime, y Bueno, es que eso ocurre en general. Es decir, es una de las tendencias de dejar a la gente, y hemos pensado que nuestros padres se tiene que hacer algo igual, el Estado o alguien, algo que aparezca por ahí, ¿no? Es decir, menos Sí. nosotros. Eso La eso está muy sociedad mal. empieza a perder valores y termina llegando a estos puntos. Bueno, don Javier, don Julio, don Jaime, las 3 Jotas. Gracias por haber estado en la tertulia. Por el Torrezno. Por el torrezno. Bueno, tenemos que poner punto final a la tertulia con nuestro amigo, gracias don Eric Gutiérrez por habernos traído la voz de los oyentes, con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que de vez en cuando la vida te da un alegrón. Buenos días, don Paco. Correcto. Creo que a Vox y a todos los que sentimos afecto por el líder de Vox, nos hemos alegrado porque lo excluyen de la pantomima que ha organizado el tío más mentiroso y cretino de España, es decir, Sánchez. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Vox tiene los mismos enemigos que tiene España. ¿Cuáles son los enemigos de España? El PSOE, sus compinches y la oposición, entre comillas, de boquilla, que tienen el Parlamento, es decir, el Partido Popular, que son protestantes y seguidores al mismo tiempo del PSOE. Lo ha dicho Pedro claro y alto. Se reúne con los independentistas, los herederos de los postulados de ETA, los enemigos de la lengua española y de quien, habiendo podido, el PP no eliminó la memoria histórica ni la supresión de la interrupción del embarazo, etc. Subrayo, el centro izquierda, el PP, es decir, Sánchez se va a reunir con todos los grupos políticos menos con Vox, a quien teme por su honradez, para explicar, según el felón Sánchez, la situación de Ucrania. Escuchar a un mentiroso amigo de los enemigos de España es la forma más estúpida de perder el tiempo. Y encima se lo ha puesto Sánchez en bandeja, no invitándolo. Me encanta Santiago Abascal y Vox, y les doy la enhorabuena por no estar hoy cerca de Sánchez, amigo de los terroristas, como son los asesinos de Hamás. Mañana, más y mejor. Punto final.